buenas tardes a todos. La Universidad de Jalapa les brinda la más cordial asistencia y pues les agradece mucho su participación y presencia en este webinar titulado la, eh, en este caso, que presenta el doctor Héctor Julián Vargas Rubín, de quien en un momentito más me voy a permitir leer su destacada trayectoria. El título del webinar, es la auditoría a la gestión del talento humano y su impacto en el desarrollo de las organizaciones. Voy a describir brevemente la trayectoria amplia, por supuesto, del doctor Héctor Julián Vargas Rubín. Él es doctor en Administración Pública, maestro en Administración, área de especialidad en Organización y Sistemas, licenciado en Contaduría, en lo que compete a su formación académica. Pero además, el doctor Vargas Rubín funge actualmente como director general de ACO Consultores e investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana. Se ha desempeñado como subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Asimismo, ha laborado como coordinador de asesores de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Es importante destacar en la trayectoria del doctor Vargas Rubín que fue vicepresidente de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA. Ha sido también coordinador nacional de responsabilidad social universitaria de la propia ANFECA, director general de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad Veracruzana, responsable de la Contraloría Social del Programa al Mejoramiento del Profesorado, del PROMEP, y director general del área académica económico-administrativa de la Universidad Veracruzana. Sin duda, pues es importante destacar en la trayectoria del doctor Vargas Rubín que ha sido conferencista, ponente en diversos congresos internacionales en México, Brasil, Colombia, Portugal, Nicaragua y Costa Rica. Sin un mayor preámbulo, y bueno, también dado el formato que tenemos del presente webinar, cedo la palabra al doctor Vargas Rubín y por supuesto pues le agradezco mucho su valioso webinar. Es importante destacar también que este 23 de octubre iniciamos posgrados en la Universidad de Jalapa. Adelante, doctor Vargas. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Antes que nada agradezco la invitación que me hace la Universidad de Jalapa a participar en esta charla, en este webinar sobre la importancia que tiene la auditoría del capital humano y el impacto que ésta desarrolla en la eficiencia y en el desarrollo de las organizaciones. Agradezco enormemente también la asistencia de todos ustedes y el interés mostrado a este webinar, el cual tiene como objetivo presentar de manera muy sucinta la importancia precisamente en el papel de la auditoría de capital humano y sobre todo dejar sembrada la semilla de la importancia del por qué profundizar y especializarnos en un posgrado específicamente en el área de auditoría. Si me lo permiten, vamos a iniciar con una pequeña presentación en el cual nos permita ayudarnos sobre la charla que básicamente vamos a desempeñar el día de hoy en este webinar. Como ya les decía, el título de la misma tiene por objetivo la auditoría a la gestión del talento humano y su impacto en el desarrollo de las organizaciones. El objetivo, lo que pretendemos en la presente sesión o en este webinar, es analizar la importancia que tiene la auditoría del talento humano desde un punto de vista integral, estudiando su valor como elemento estratégico de la organización. En el presente webinar conoceremos las etapas y el origen de la auditoría para abordar los componentes de una gestión eficiente del talento humano, estableciendo los principales parámetros e indicadores que permiten efectuar una correcta evaluación de la administración, identificando procesos clave, variables e impactos con la intención de emitir informes y recomendaciones que tienden a la eficiencia de la organización. Quisiera iniciar entonces pues este webinar con un pensamiento de Reinaldo Velázquez Saldívar sobre lo que era la importancia en ese entonces del denominado gestión de recursos humanos. Velázquez Saldívar decía en estas frases que constituye un sistema cuya premisa fundamental es concebir al hombre dentro de la empresa como un recurso que hay que optimizar a partir de una concepción renovada, dinámica, competitiva, en la que se orienta y afirma una verdadera interacción entre lo social y lo económico. Las decisiones referentes a la selección, la dirección de una carrera profesional, la designación para un puesto, la orientación hacia una formación determinada
o el establecimiento del sistema de compensación son de capital importancia tanto para la organización como para el individuo. Me parece que quisiera iniciar entonces con lo que señala Reinaldo Velázquez en el sentido del por qué analizar y evaluar a la gestión del talento humano y por qué desarrollar una auditoría vista desde el punto objetivo de una evaluación, de un examen, de qué tan eficiente está siendo la gestión del talento humano. Como vemos entonces, el talento humano no es solamente ver o colocar como tradicionalmente pensábamos al hombre adecuado en el puesto adecuado. No se trata solamente de colocar a un individuo para desarrollar una actividad profesional, sino lo que nos interesa en una auditoría de gestión del capital humano es ver la colocación de ese individuo, su desenvolvimiento dentro del entorno de la organización, el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue contratado, pero también a su vez de qué manera la organización con un enfoque social está retribuyendo al cumplimiento de sus objetivos personales, lo que hoy repercute en lo que hemos conocido como la norma NOM 035, que busca precisamente detectar los problemas psicosociales que se presentan en el ambiente laboral. Hoy precisamente entonces la auditoría tiene que tener una evaluación de manera integral, en la cual, reiteramos, se vea por los objetivos y por el quehacer institucional, pero también se vea por los satisfactores que el mismo individuo va encontrando, de tal manera que lo mantengan motivado, con un clima organizacional adecuado y que éste, en su sentido indirecto, contribuya a la obtención de los logros de la organización. Quisiera entonces iniciar, después de platicar sobre el ámbito, un poco sobre qué entendemos por auditoría. ¿Por qué hablar de auditoría y entonces empezar a desmenuzar el término que nos compete, que es la auditoría del capital humano? Entendemos por auditoría, de acuerdo a lo que dice Aren Salvin, como una auditoría la recopilación y evaluación de datos sobre información cuantificable de una entidad económica para determinar e informar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. Lo más importante que yo quiero señalar de esta definición que encontramos en la diapositiva es que debemos de ver a la auditoría como un proceso de evaluación o de comparabilidad. La auditoría entonces es un examen que trata de comparar ciertos criterios, estándares o parámetros con respecto a la realidad o a lo que ocurre en una organización. Cualquiera que sea el ámbito de la auditoría, llámese financiera, llámese de recursos humanos o de capital humano, llámese administrativa, llámese forense, llámese integral, es precisamente la evaluación de parámetros o criterios con el quehacer cotidiano de la entidad económica. Solo lo que va a depender o lo que va a generar la diferencia entre los distintos tipos de auditoría es precisamente el parámetro. Por ejemplo, si nos ubicamos en una auditoría financiera, el parámetro serán las normas de información financiera con la que se construyó la información o los estados financieros y la realidad que refleja de la entidad, es decir, si realmente existe una revelación o una realidad suficiente de lo que sucede en el ente económico. Si hablamos de auditoría administrativa, estamos pues hablando entonces de la evaluación de los principios y de las diferentes etapas del proceso administrativo y su aplicación en la realidad de la entidad. Es decir, lo que quiero dejar muy en claro con este primer concepto es que siempre que hablemos de auditoría estaremos hablando de la comparabilidad entre el deber ser y el ser. ¿Qué es efectivamente lo que debía ser y qué es lo que está sucediendo en la entidad? Específicamente en el objeto de estudio que nos compete, pues entonces será los criterios, los parámetros de una eficiente gestión del capital humano y cómo estos parámetros o criterios se cumplen o no se cumplen, es decir, existe conformidades o no conformidades en el quehacer institucional, en el quehacer diario o en el quehacer paulatino. Con esto quiero llevar a que una parte fundamental, como lo vamos a ver más adelante, en un proceso de auditoría, tiene que ver necesariamente con el establecimiento de esos parámetros o criterios. Cuando hablamos de una política pública, de una auditoría, a un programa social o a un programa público, los criterios están dados por las reglas de operación. Pero cuando hablamos de una entidad económica privada,
pues entonces los criterios tendrán que estar dados en relación o en correlación a los objetivos, a los principios y a la política institucional con la que se está operando. Y lo que nosotros tendremos que hacer en el concepto de auditoría es ver si se cumplen o no, si se satisfacen o no dichos principios o dichos criterios. Así entonces, como hace un instante comentaba, tendremos diferentes tipos de auditoría, diferentes tipos de evaluaciones de criterios o parámetros. El primero y el más conocido por todos nosotros, la auditoría financiera. ¿Y qué es entonces? Un examen que se realiza a los estados financieros de una entidad con el propósito de verificar la razonabilidad de las cifras y el cumplimiento de normas y estándares de tipo o técnicos económicos. Es decir, cuando hacemos una auditoría financiera, lo que verificamos es qué tan razonables son los estados financieros con la realidad del ente económico, fundamentalmente con el cumplimiento de normas de información. Y estas normas de información tendrán que ver con los criterios de presentación y con los criterios de evaluación o cuantificación, y si estos están cumpliendo o no. La auditoría financiera, a su vez, entonces, para hablar de esta razonabilidad de las cifras, también hace una evaluación del control interno, donde lo que busca al evaluar el control interno es ver si esas cifras que están reflejadas y esas normas que se presentaron, existen los suficientes parámetros que minimicen o que reduzcan el riesgo. El riesgo entendido como la probabilidad de que no ocurra algo que deseamos. En este caso, la probabilidad de que las cifras estén apegadas a la realidad. Para eso sirve el control. Si el control nos ayuda a minimizar de alguna manera que las cifras que estamos evaluando o las cifras que estamos analizando reflejan realmente lo que está sucediendo en el ente económico. De la auditoría financiera también tenemos entonces la auditoría administrativa. Franklin define a la auditoría administrativa como el examen integral o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y oportunidades de mejora para innovar, valorar y lograr una ventaja competitiva sustentable. Básicamente, decía yo al principio, cuando hablamos de auditoría administrativa, nos estamos refiriendo a la evaluación del cumplimiento de la aplicación de los principios que rigen al proceso administrativo, entendiendo a la planeación, a la organización, a la dirección y al control, y a los principios que reflejan dentro de una entidad económica. Siempre buscando aquí no solamente la razonabilidad, es decir, no solamente que se apliquen de manera razonable, sino también que estén contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. Estas son las dos grandes vertientes tradicionales de la auditoría, la financiera y la administrativa. Por supuesto, de acuerdo al objetivo y propósito, podríamos pasar un largo tiempo de este webinar analizando diferentes tipos de auditoría. Podríamos hablar de la forense, podríamos hablar de la integral, podríamos hablar de auditorías específicas y con fin y propósito específico. Sin embargo, lo que hoy nos ocupa entonces es la auditoría a la gestión del talento humano. Fernando Arias Galicia define la auditoría de la gestión del talento humano como un examen objetivo, minucioso y lógicamente fundado de los objetivos, las políticas, los sistemas, los controles, la aplicación de recursos y la estructura de organización que tiene a su cargo la responsabilidad del capital humano. Es decir, cuando hablamos de una auditoría de gestión del talento humano, convergen dos elementos, los elementos financieros y los elementos administrativos. Es una auditoría que busca precisamente ver la eficiencia en la gestión del talento humano, entendiendo como gestión al proceso de coordinar, organizar y vincular hacia el logro de los objetivos organizacionales a uno de los componentes más importantes de la organización, que es el capital humano o el talento humano. Entonces, esta evaluación minuciosa y lógicamente fundada, como dice Arias Galicia, lo que lleva es a entender si estamos contribuyendo de alguna manera con los objetivos, con las políticas previamente establecidas y si estamos financieramente costeando, es decir, si es eficiente el esfuerzo o sacrificio económico que se incurrió para los objetivos que se están obteniendo del capital humano. Por supuesto, esta auditoría pasa también por un concepto importante que es la auditoría de legalidad, y en este caso es del cumplimiento de la norma. La aplicación, administración y gestión del capital humano trae consigo el cumplimiento de un marco normativo importante, como es en materia de seguridad social, ya sea las diferentes modalidades en las que se aplique la seguridad social, es decir, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y la revisión de las contribuciones de las cuotas obrero-patronales,
o ya sea a través de un sistema privado de seguridad social, a través del pago de seguros de gastos médicos mayores o de seguros de gastos médicos menores, el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, con todo lo que implica el marco normativo de prestaciones no ligadas al salario, de prestaciones extraordinarias, el cumplimiento de la misma. Ahora, como le decía hace un instante, el cumplimiento de la NOM 035 y este análisis o diagnóstico del clima organizacional y de los factores de riesgo psicosocial que pueden existir en el trabajo. Entonces, como les decía yo en un principio, la auditoría de la gestión del talento humano conlleva no solamente elementos administrativos que nos permitan reconocer la parte de qué tan eficiente está siendo el capital humano, de qué tanto está contribuyendo a lograr los objetivos, sino también implica el pago, también implica la evaluación de las erogaciones, la evaluación de la inversión que se hace y la retribución que cada unidad de negocios a través de su capital humano da hacia la institución. Y el tercer gran bloque, reitero, la parte de la legalidad, el cómo estamos cumpliendo con el marco normativo, y solamente señalé algunos. Esto implica, por supuesto, el cálculo del impuesto sobre la renta, el cálculo del impuesto a la nómina, etcétera, todas las obligaciones legales que conlleva la administración y la gestión del capital humano. Por eso habló, y decíamos al principio del webinar, de un elemento muy importante que es la combinación de tres grandes factores en una auditoría integral que vislumbra no solamente aspectos administrativos, no solamente aspectos financieros, sino también de legalidad y cumplimiento. Entonces, pues, ¿qué hace con esto que acabamos de analizar una auditoría de gestión del talento humano? También Chavenato, en el 2007, definía a esta como el análisis de las políticas y las prácticas del personal de una organización y la evaluación de su funcionamiento actual, seguida de sus sugerencias para mejorarlas. Una parte muy importante de la auditoría de la gestión del talento humano radica en el hecho de que, a diferencia de una auditoría financiera, donde simplemente se emite un dictamen, la auditoría de gestión del talento humano trae consigo una serie de recomendaciones y de áreas de oportunidad detectadas en las cuales se desarrollan propuestas de mejora. Es decir, una auditoría de gestión del talento humano conlleva también la necesidad de detectar propuestas de mejora que puedan impactar de manera favorable el desarrollo de la entidad. He ahí la utilidad de esta auditoría, el poder detectar cuáles son sus áreas de oportunidad y desarrollar programas, políticas, procedimientos o acciones que tiendan a subsanar esas no conformidades detectadas y a mejorar el desarrollo de la organización, como ya lo decíamos, desde los dos enfoques, no solamente el enfoque de la empresa, sino también el enfoque del individuo, cómo el individuo encuentra satisfactores, cómo el individuo puede ser más productivo a través de un clima laboral adecuado dentro de la organización. ¿Qué es entonces la auditoría de la gestión de talento humano? Bueno, pues podríamos definirlo como una revisión sistemática y formal diseñada para medir la relación costo-beneficio de la gestión global del talento humano, midiendo su eficacia y su eficiencia con los desempeños pasados. Ya hablábamos de ello, decíamos, implica no solamente cuánto es la inversión que tengo en el capital humano o en el talento humano, sino cuánto retribuye esa inversión a la organización, qué tan eficientes y eficaces estamos siendo en el desempeño y en la gestión de la misma. También es un contraste de hechos encontrados contra estándares de operación. Al principio de la charla yo hablaba y decía, es un análisis del deber ser contra lo que efectivamente es. Y entonces, la auditoría en la gestión del talento humano tendrá que tener muy claro sus estándares de operación o sus estándares de actuación. Y aquí entraremos más adelante, lo comentaremos, a revisar lo que son los indicadores claves de operación o los indicadores claves de gestión. Siglas en inglés, KPIs, donde nos permite reflejarnos a través de parámetros e indicadores precisos cuál es el estado que guarda la gestión del talento humano. Y aquí entonces entrarían indicadores como la rotación de personal, el índice de enfermedad, el índice de ausentismo, por citar algunos otros, el costo en días o en importes de los procesos de contratación y reclutamiento, todos los indicadores que nos lleven de alguna manera a poder medir si efectivamente estamos gestionando de manera adecuada al talento humano. También una auditoría de gestión del talento humano tiene ciertos propósitos a partir de lo que hemos estado comentando
hace unos instantes. Uno de los propósitos entonces será justificar la existencia del talento humano, el por qué debe haber una unidad de negocios, el por qué debe estar un puesto, por qué debe de existir ese perfil del puesto y de qué manera ese perfil agrega valor a la organización. El enfoque de la auditoría integral de la gestión del talento humano implica entonces una cadena de valor. Entender cada puesto como una unidad que agrega valor a la organización y que lo agrega a través de un proceso, acción o procedimiento claro. Aquellas unidades llamadas puestos que no agregan valor a la organización, a un proceso o a un procedimiento, en teoría no tendrían por qué existir. Y entonces ahí tenemos un área de oportunidad para la simplificación y para la optimización de los recursos. Por eso hablamos que uno de los propósitos es justificar cuál es la existencia del talento humano o la existencia de una unidad llamada puesto. También el propósito es mejorar entonces continuamente la función del recurso humano, como lo hemos hablado, proporcionando medios para decidir cuándo adicionar, cuándo suprimir actividades, cuándo modificar rumbos o cuándo complementar o analizar o intervenir una práctica que no está llevando a los logros que la organización espera de esa práctica o de esa acción. También nos proporciona información sobre la eficacia de la administración del talento humano. ¿Qué tan bien está administrándose? ¿Qué tan bien se está gestionando el talento humano desde un punto de vista gerencial o dentro de un punto de vista organizacional? También nos ayuda a dar una contribución significativa a los objetivos de la organización, por supuesto, y como les decía yo, a un enfoque integral de necesidades de clientes y empleados. Hoy la auditoría a la gestión del talento humano es un enfoque social que busca atender tanto a los stakeholders internos como a los stakeholders externos, es decir, a usuarios internos e internos que tienen, externos e internos, perdón, que tienen que ver con la organización y con sus procesos y de esta manera ver de qué manera son más eficientes y cuáles son los satisfactores que ellos buscan en estos procesos. La función de la auditoría, entonces, de la gestión del talento humano es importante porque permite observar que la función de la auditoría debe estar integrada a la filosofía y política de la gestión de la organización, sus objetivos, sus conceptos de productividad, competitividad, auxiliando a la empresa a identificar los focos de descontento o eliminar cualquier riesgo de conflicto. Una función importantísima es que no existe una adecuada auditoría de recursos humanos o de talento humano si no se entiende cuál es el fin y el propósito de la organización, si no está alineada claramente a los objetivos institucionales y al programa estratégico que tiene la entidad económica que se está evaluando. En un programa social, decía yo, es más fácil porque, bueno, tiene reglas de operación y tiene de manera muy clara cuáles son los objetivos principales del programa y, por lo tanto, el talento humano tendrá que alinearse a esos objetivos personales. Sin embargo, en una organización privada, lo que nos va a marcar la pauta de hacia dónde tendría que estar los parámetros, los indicadores, va a ser precisamente el plan estratégico de la organización. Porque del plan estratégico de la organización derivará, por ejemplo, el inventario de recursos humanos, derivará cuáles son los perfiles de puestos. Una empresa que está buscando su expansión, pues tiene un perfil de puestos muy diferente a una empresa que está en proceso de contracción, ¿no? O en proceso de recesión. Son diferentes los perfiles y por lo tanto será diferente los cumplimientos de los objetivos de lo que está buscando y la auditoría tiene que ser lo suficientemente hábil para detectar esa alineación a las filosofías y a los objetivos institucionales que en ese momento se están trazando. El objetivo, pues, entonces, de una auditoría de este tipo es evaluar la eficiencia y eficacia de la administración del recurso humano, así como establecer las recomendaciones para poderlo mejorar. No se puede vislumbrar una auditoría de gestión del talento humano sin una propuesta de mejora. Yo quisiera entonces ahora, para entrar en esto, platicar un poco de cuáles serían las etapas de la auditoría de la gestión del talento humano y dejar sembrado en ustedes el interés de por qué conocer a fondo los procesos de auditoría en este ámbito, en el ámbito de la gestión del talento humano. Las etapas de la auditoría pues tendrán que ver mucho con lo que es el método científico y yo podría señalar que son muy parecidas a lo de una auditoría, a las etapas o procesos de una auditoría administrativa, que como tal empieza con la planeación, la instrumentación, el examen, el informe y plan de mejora y el seguimiento e implementación de dicho plan y mejora. En la planeación, como lo vamos a ver en un instante, lo que buscamos es establecer los parámetros, los criterios, los alcances de por dónde se estará desarrollando la auditoría. En la instrumentación tiene que ver con la recolección de la información, el diseño de los mecanismos de recolección de datos,
las pruebas o la confiabilidad de las mismas que estamos recolectando, que permitan de manera suficiente generarnos un criterio de por qué están sucediendo las cosas o en un proceso de examen soportar o sustentar nuestra opinión. El examen o la etapa de examen tendrá que ver entonces con el contraste entre los parámetros y los indicadores que establecimos desde la etapa de planeación, los indicadores de factor clave de eficiencia o desempeño y lo que estamos encontrando contrastándolo contra la realidad, ¿no? De qué manera esa realidad está siendo conforme o no conforme con los parámetros, reitero, o con los estándares que establecimos de actuación de una eficiente gestión del talento humano para una empresa tipo con sus características particulares y con su filosofía particular de desarrollo. El informe y plan de mejora tiene como propósito, pues, presentar de manera sucinta los hallazgos detectados, resumir los procesos efectuados y también el establecimiento de cuáles serían las rutas o líneas de acción para poder subsanar las no conformidades. Y finalmente, la última etapa, la de seguimiento, la que tendrá que ver con la implementación del plan de mejora y los resultados que se van obteniendo. Permítanme brevemente platicar a detalle cada una de estas etapas. En la etapa de planeación, como decíamos hace un instante, se tendrá que definir primeramente cuál es el objetivo de la auditoría del capital humano. Si es una auditoría integral que tiene que ver con los tres grandes pilares que se platicaron al principio de la reunión, es decir, gestión financiera y de legalidad, es decir, económica, de gestión y de legalidad, pues el objetivo tendrá que estar determinado en ese sentido y también el alcance de la misma auditoría. Es decir, el alcance nos establecerá dos momentos. El alcance a nivel organizacional, si estamos hablando de toda la entidad o solamente de un área de la entidad, o si el alcance también tiene que depender con un espacio, tiempo geográfico. Es decir, es para un área de la organización, para cierto sector geográfico en particular, durante el periodo de tiempo X o Y que se determina en relación al objetivo de lo que se pretende analizar. Una planeación adecuada también establece los factores a revisar. Normalmente los factores a revisar estarán alineados con las diferentes etapas del proceso de gestión del talento humano, es decir, con el inventario de recursos humanos, con el proceso de reclutamiento y selección, con el proceso de contratación, con el proceso o subproceso, si lo quisiéramos llamar así, de desarrollo y evaluación, de remuneraciones, de prestaciones de seguridad social y de retiro. Entonces, los factores a revisar serán cuáles son cada uno de los parámetros alineados a los subprocesos de un gran sistema de gestión del talento humano. A partir de ubicar cuáles son esos factores que nos interesa revisar y que estarán relacionados con indicadores de desempeño, bueno, cuáles serán las fuentes de información con las que nosotros nos queremos hacer llegar para tener hallazgos suficientes que nos permitan formarnos criterio o formarnos opinión. De ahí seguirá la investigación preliminar para tener un diagnóstico del espacio, tiempo y de las condiciones de la organización para presentar un proyecto de auditoría derivado en esta etapa de planeación en dos grandes etapas, en lo que sería el programa general de auditoría y el plan de auditoría, junto con el diagnóstico preliminar del por qué estamos planteando estos tiempos, estos alcances y dichos objetivos. Cuando hablamos entonces de planeación, en términos de auditoría, implica necesariamente el establecimiento de la estrategia global de la auditoría. Esto va a estar relacionado, insisto, con el objetivo. Va a estar relacionado con el encargo y el desarrollo del plan de auditoría. El plan es una consecuencia de lo que estamos concebiendo o de lo que estamos imaginando como el programa de auditoría general en relación a los objetivos para los cuales estamos visualizando nuestro trabajo. Con ello, entonces el auditor establecerá una estrategia global que determine el alcance, hablábamos ya de él, el momento de realización de la auditoría, la duración, ¿no?, la dirección que estará llevando y específicamente el plan de auditoría que de manera pormenorizada nos va a mostrar cuáles serían las áreas, los principios de los subsistemas que ya hablamos, los instrumentos, los tiempos y el objetivo de cada uno de esos instrumentos. Es decir, el plan de auditoría nos lleva de manera detallada a la implementación de la estrategia global de auditoría. En términos de documentación, la estrategia global lo que hace es un registro de las decisiones claves para planificar adecuadamente la auditoría y comunicar las cuestiones significativas al equipo de este encargo. El plan de auditoría, entonces, es un registro de la naturaleza, el momento de realización, la extensión, los procedimientos, el detalle de la valoración de los riesgos,
planificados, así como cada uno de los procedimientos que se estarán desarrollando para podernos formar opinión de acuerdo a los riesgos valorados. Entonces, es muy importante, como producto de la planeación, tener la estrategia global derivada en un programa de auditoría y el plan de auditoría de manera detallada con todos los cumplimientos que nos interesan seguir para evaluar a la gestión del talento humano. En la etapa de instrumentación, lo que básicamente nosotros hacemos, pues es la recopilación de la información, es la implementación de ese plan, es a través de las técnicas de recolección definidas y de los tiempos definidos, empezar a hacernos llegar de los datos suficientes que nos permitan formar opinión. Ya hablábamos que esa opinión tendrá que ver, si estamos evaluando de manera integral a la gestión, tendrá que ver con los subprocesos de un adecuado sistema de gestión del talento humano, que enumeramos hace un instante y que repito de manera muy puntual. El inventario de recursos humanos alineado al plan estratégico, la selección, que tendrá que ver con el proceso de reclutamiento, por supuesto, selección y contratación de personal, el proceso de desarrollo del personal, las evaluaciones al desempeño, los procesos de remuneración, el cumplimiento de la legalidad incluyendo la integración del personal, la capacitación y finalmente el programa de retiro o de desvinculación laboral y cuáles serían los principales indicadores que medirían cada uno de estos subprocesos o subsistemas del gran procedimiento llamado gestión del talento humano. Nos va a permitir entonces también en la etapa de instrumentación de desarrollar mediciones para saber el cumplimiento o no de los indicadores, en la construcción de papeles de trabajo, evidencias de desempeño y por supuesto una adecuada supervisión de los trabajos de auditoría. Es decir, en la etapa de planeación lo que hacemos es concebir el programa y el plan por el cual nos vamos a implementar y en la instrumentación es la etapa de recolección de la información. Llegamos pues a la etapa de examen, que me parece de las etapas nodales en el proceso de auditoría. Aquí entonces, en relación al propósito o al objetivo que estábamos pretendiendo, desarrollaremos la serie de análisis integrales, es decir, de multinivel, holísticos, que permitan valorar y construir un diagnóstico de cumplimiento o no, es decir, de conformidades o no conformidades de los principios que establecimos como los adecuados para una gestión del talento humano. Y aquí entonces volvemos a los tres grandes espacios. El espacio de la legalidad, el cumplimiento de la norma, el cumplimiento del aspecto económico-financiero, cuánto nos cuesta la inversión del capital y lo que está retribuyendo, y por supuesto los aspectos de gestión, los procesos, las etapas que se desarrollaron, el cumplimiento de las mismas, son factores que nos van a permitir entonces poder tener un diagnóstico administrativo puntual de por dónde está yéndose la gestión del talento humano. En este sentido, en el examen, es muy importante entonces la construcción de indicadores. Los indicadores, por ejemplo, denominados KPIs, por sus siglas en inglés, Key Performance Indicators, lo cual nos viene a decir cuáles serán los indicadores clave de desempeño que yo voy a contrastar en mi proceso de auditoría con la realidad. Es decir, a través de los indicadores vamos a tener una forma de medir si una acción o un conjunto de iniciativas están efectivamente atendiendo a los objetivos propuestos por la organización. En este caso, si los indicadores de una adecuada administración de la gestión del talento humano están efectivamente relacionados con el desempeño o con el deber ser. Por ejemplo, en términos monetarios, en términos de legalidad, la integración de los expedientes. ¿Cuáles son los indicadores de una adecuada integración de expedientes de capital humano? Bueno, y el cumplimiento de los mismos. Otro indicador podría ser los procesos de desvinculación laboral. ¿Cuál es el indicador de demandas laborales con el que cuenta la organización para evaluar si están siendo de maneras adecuadas los procesos de desvinculación laboral? Índice de demandas. Y dentro de ellas el índice de demandas ganadas o el índice de demandas perdidas, porque también nos va a permitir evaluar si efectivamente desvinculamos bien y existen los sustentos legales suficientes para poder estar ganando las demandas o no estar ganando las demandas. Y a partir de todo este abanico de indicadores, poder conocer si estamos de manera adecuada o no llevando la gestión del talento humano. Entonces podríamos decir que son factores importantes que nos van a dar de una manera más cuantitativa componentes de procesos que pudieran simplemente ser cualitativos en una primera visión. Los indicadores pueden ser tan complejos como nosotros queramos y pueden abarcar tantos componentes como nosotros queramos hacer de los diferentes elementos de los subprocesos de un adecuado sistema de gestión de recurso humano. Entonces, así los indicadores de evaluación pueden ser externos o internos, pueden ser de largo o corto plazo,
pueden ser cualitativos y cuantitativos, pueden ser inductores o predictivos, simples o compuestos, de eficiencia o eficacia, pero que nos permitan tener una condición global de qué es lo que está pasando en el ámbito de los recursos humanos. Deben entonces concluir a resultados esperados, nos deben de llevar a formarnos opinión, a formarnos criterio, deben de ser métricas financieras y no financieras, debe de haber de los dos. Por ejemplo, el índice de sueldos y salarios promedio, la fuente de financiamiento de estos sueldos y salarios, el cumplimiento, por ejemplo, del marco normativo en el pago de sueldos y salarios, deben de estar alineados y no interferir entre ellos, deben de ser ineludibles, los trabajadores no pueden eludir el componente y deben de ser medidos en el tiempo durante la auditoría de manera frecuente para poder tener o contrastarlos. La implementación entonces nos va a permitir identificar el problema o la situación que impacte directamente al logro de los objetivos estratégicos. Ese es el propósito de un KPI, ya decía yo, podemos hablar del indicador de rotación de personal, del tiempo de contratación de una persona, del costo de capacitación que tiene por trabajador la empresa. Entonces, la idea en esto, lo que quiero llegar o dejar o sembrar en ustedes, que por supuesto por espacio y tiempo no podríamos detallar con la profundidad que uno quisiera, pues es la importancia de generar estos parámetros para contrastar la verdadera evaluación integral. Y no solamente de manera tradicional el ver si se cumple con la integración de un expediente o no de manera tradicional, simplemente ver si hubo proceso de contratación a través de una convocatoria, a través de exámenes, etcétera, sino de ir más allá con estos datos numéricos que nos permitan contrastar si se está haciendo eficiente o no se está haciendo eficiente a través de diferentes enfoques, como los 3 grandes pilares integrales que ya estaba yo planteando durante el resto de la charla. Lo que vamos a hacer entonces es desarrollar un proceso claro de las actividades que debe de tener para atender su problema y vamos a generar fórmulas de KPIs financieros y de partes interesadas que permitan efectivamente tener la posibilidad de medir efectividad, capacidad y producción dentro de la organización. Para ser más claro en esto, ahí hay algunos componentes de cómo se puede integrar una serie de factores o de KPIs relacionados con el manejo de los recursos humanos. Por ejemplo, si queremos hacer una evaluación financiera, el índice de enfermedades y el costo de producción por empleado. ¿Cuánto nos cuesta el que tengamos enfermos a nuestros trabajadores en términos de producción? ¿Y cuál es el índice de enfermedad con el que se cuenta dentro de la organización? El porcentaje de rotación de personal, por ejemplo, porque va a implicar también conocer cuál es el costo por contratación o por proceso de selección de personal. Y entonces saber si tenemos un alto índice de rotación, tendremos altos costos en nuestros procesos de selección, aunado a la eficiencia que pudiera ser la curva de aprendizaje, ¿no? Y ahí entonces podría entrar el indicador del costo de entrenamiento. ¿Cuánto es lo que le cuesta a la organización en tiempo y en recursos tener una persona óptima o lista para el desempeño eficiente de una actividad? El porcentaje de empleados promovidos, si quisiéramos ver atención al cliente, por ejemplo, o planeación de una promoción. El porcentaje de empleados multicalificados con diferentes perfiles profesionales y de qué grados de perfiles tenemos para saber el grado de conocimiento o aprendizaje que tiene la organización, si todos tienen primaria o si todos tienen licenciatura o tienen posgrado, saber qué tipo de perfil profesional tenemos para ver el tipo de cualificaciones que puede tener la organización. El número de empleados retenidos durante un espacio de tiempo, cuántos trabajadores tienen más de 1 año, 3 años, 4 años, 10 años, es un factor importante también para saber la estabilidad laboral de la organización. Y así podríamos encontrar una serie de indicadores que nos permitieran evaluar eficientemente a la gestión dentro de las diferentes etapas o dentro de los diferentes componentes o elementos de una gestión de talento humano. Índice de permanencia, índice de duración en un puesto, índice del tiempo de incorporación laboral, índice de nivel de estudios, como ya platicábamos, capacitación en el trabajo, etcétera. Entonces, lo importante es tener claras las etapas de un adecuado proceso de gestión, tener claros los indicadores o métricas que nos van a ayudar a evaluar si se es eficiente o no, y después diseñar los instrumentos de recolección de datos que permitan contrastarnos la realidad con esas métricas o con esos parámetros o estándares que se buscaron. Siempre dentro de un punto de vista integral, reitero, legalidad, financiera o económica y de gestión o administrativa, que es el verdadero enfoque de la auditoría de gestión del talento humano. La última o penúltima etapa tiene que ver con el informe, en el cual básicamente lo que tiene por objetivo mostrar de manera muy puntual, objetiva, clara y oportuna los hallazgos encontrados, los procedimientos desarrollados y las conformidades o no conformidades que fueron detectadas al término del proceso.
También el informe entonces tiene que implementar o desarrollar por lo menos una propuesta de mejora donde indique las características generales del programa de mejora, qué recursos se necesitarían para desarrollarlo y cuáles serían los beneficios o etapas de ejecución de esas mejoras que se están desarrollando. Dice un refrán por ahí, el que da el consejo da el tostón, y el objetivo de una auditoría entonces sería también decir cuáles son las fallas y cuáles consideramos pudieran ser los elementos para atenderlas. Y finalmente, la última etapa, lo que tiene que ver con el seguimiento, que en la cual se establece el objetivo general de la propuesta de mejora, ver si se está cumpliendo o no, ver si los lineamientos generales se están desarrollando, qué acciones específicas se han implementado y saber si se están atendiendo o no las no conformidades que fueron detectadas durante el proceso. De manera final, entonces, podríamos decir que una auditoría integral a la gestión del capital humano tendrá que ver con trabajos preliminares para formarnos un diagnóstico, para poder planear de manera adecuada, la construcción de un programa de auditoría y un plan de auditoría, la recolección de información, el análisis de esta información, contrastándola como lo hemos visto a lo largo de la charla con indicadores de gestión clave, la presentación de informes y finalmente concluir con un plan y seguimiento de mejora. Esto es lo que desde un enfoque integral y de manera muy sucinta podríamos hablar o podríamos decir que tiene que ver con la importancia de la auditoría de la gestión del talento humano, porque al final nos va a arrojar los datos del por qué se están generando ciertas no conformidades, cuáles serían las formas de atenderlas y así hacer más eficiente el desarrollo de una organización. Por su atención, muchísimas gracias a todos, quedan sus órdenes. Muchas gracias a la Universidad de Jalapa por la invitación y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, doctor Héctor Julián Vargas Rubín. Como siempre, pues con una alta calidad y cumpliendo siempre al máximo las expectativas planteadas. Le agradecemos enormemente y bueno, pues quedamos también a sus órdenes. Excelente tarde a todos y muchas gracias.